Si tú me preguntas, a mí no me dejaban venir. ¿Por qué? Me traían. ¿No te dejaban venir? ¿Por qué? Antes era la fanaticada, ¿verdad, primo? Era muy ferviente. Sí, era muy efervescente. No era seguro para un niño. No era seguro. No era seguro. A Ya, veces para dejarlo ahí. uno medio se escapaba y eso. Pero era otro público, de verdad que sí. ¿Quién ha sido el refuerzo que más ustedes han disfrutado en el TBS de San Cristóbal? De manera personal. Históricamente, de manera personal. De manera personal. Tiene que ser un solo. ¿No puede decir 2 o 3? Bueno, yo te voy a decir por equipo cuando teníamos 4. Aquí había un jugador. Yo era muy seguidor del equipo de Chicago Bulls. Ok. Y Ciro Pérez traía un refuerzo que aquí en San Cristóbal mucha gente no le relacionaba el nombre. Se llamaba Francisco Russell. Y aquí le decían John Paxson. Lo nuevo trajo, la primera vez que yo vi a Otto Van Troy, yo decía, trajeron un NBA al polideportivo. Trajeron Increíble, un NBA increíble, al polideportivo. El tema de quién en su momento atraía más público, Jack Michael o Hansel Salvador Quiquima. En contexto, aquí en San Cristóbal, ¿cuál de los dos? Aquí faltaba pueblo cuando Jack Michael venía a jugar aquí. La cantidad de personas que se trasladaban del distrito, peloteros de Grande Liga, el equipo de voleibol de la Reina del Caribe, venía aquí viernes y sábado a ver los enfrentamientos de Madre Vieja con Jack Michael capitaneando ese equipo. Stop ahí. Tú sabes que hace un par de semanas hubo un debate en un famoso grupo de WhatsApp que estamos. Claro. Pero aquí sucedió algo en una final del 2012. Que en esta cancha, Jack Michael, y corroboro aquí con eso a mi primo, creo que Jack Michael, vino a practicar una final contra Ciro Pérez, en la cual las gradas se llenaron para verlo practicarlo a él y a Juan Coronado. Y cuando él metía una bandeja, la gente aplaudía. En la práctica. En la práctica. Interesa, claro. Primo, cualquier cosa usted me ayuda. Dele, primo, fluya. Usted, yo soy Ceternino el bueno, usted. Ok, yo soy esta. Aquí era un presuperior, una final entre Ciro Pérez y los Buitres. Y en esa final iniciaba un miércoles. No inició porque teníamos energía eléctrica, había problemas, se fue la luz. Un viernes tampoco y el domingo tampoco. Vuelve otra vez, estaban jugando, pero cuando llegan al domingo se decidió jugar de día porque no había planta eléctrica. No había planta eléctrica. Y desde ahí se inicia eso cuento no, una historia verídica de mi padre deportivo Víctor Guante, que me dicen entonces de ahí inician con eso. Esa serie fue, pero barre los laguneros a Ciro Pérez, que trae a Juan Miguel y a Geraldo. Y ya tú sabes, en el 22 lamentablemente sabemos lo que pasó. Es una historia oscura en el baloncesto, entiendo yo, san cristobalense y a nivel nacional. Son cosas que no debieron de pasar. Porque el torneo venía con un gran auge. Sí. El 22 no fue cuando los laguneros ganaron con Manito y no, Juan Miguel. No, fue en el 23. Ahí, pero lamentablemente eso no debió de suceder. Pero hablamos para que la gente sepa la salida de Ciro. La salida de Ciro Pérez. Ese tema se quedó para la segunda temporada. Desde el Polideportivo de San Cristóbal, una estructura que ha albergado grandes partidos de su torneo superior, la Casa de Titanes en la Liga Nacional de Baloncesto. Un servidor, José Rodríguez, se trasladó hasta acá, San Cristóbal, porque el próximo 19 estará iniciando el torneo de baloncesto superior de este pueblo, de esta provincia. Y yo tuve que bajar a hablar con los protagonistas, porque ellos me van a contar la historia de este baloncesto. Y por eso estoy aquí con mis hermanos. Escuchen bien, los César Nina. Saludo, don César.
Hermano querido. Saludos, un placer. Un César. placer, profesor. Pero hay una cosa, hay un César Lina bueno y el malo. No, yo me voy a enterar de eso ahora. Ay, Yo bendito. voy a ver quién va a ser el bueno y quién va a ser el malo ahora. Usted va a ser de la definición. Sí, hermano, saludos. Bienvenido, bienvenido. Gracias por recibirme. Disculpen por llegar de improviso y invitarlo a este conversatorio, que es un simple conversatorio. Esto no es una entrevista. Yo no lo voy a poner de que la soga al cuello. No, no, no. Vamos a conversar porque yo quiero conocer la historia del baloncesto de San Cristóbal. En la capital, nosotros sabemos que el baloncesto inició en San Lázaro. Y de San Lázaro surgieron clubes, ramificaciones, y hoy por hoy ya sabemos la historia del baloncesto del distrito. Pero ¿dónde inicia el baloncesto en San Cristóbal? ¿Dónde fue la cuna del baloncesto de San Cristóbal? Mira, aquí inicia en 1970, se funda la Asociación de Baloncesto de San Cristóbal, con el profesor Ángel Sánchez como pionero. Y debemos de hacer la reseña también histórica, que estaba Douglas Hasbun, una personalidad muy connotada aquí, que también ayudó al desarrollo de muchas asociaciones, al igual que Ángel Sánchez, que fue el primer presidente de la asociación y de béisbol. Entonces aquí, en ese tiempo, había los clubes que se llamaban Caunabo, los Buitres, que es bueno recalcar que el Club Buitres es el club más viejo de San Cristóbal, en la cual se data de 1970, un mes después, el 14 de marzo de 1970. Están los Buitres, están uno que era del centro del pueblo que se le llamaban los Caunabos. Ahí ya va iniciando más o menos cómo va iniciando en lo que le podemos decir como clubes, en el inicio del baloncesto de San Cristóbal. Como clubes, perfecto. Y el primer año, luego de organizada la asociación, que se jugó de manera organizada, se jugó, me imagino que categorías formativas, pero el primer año del torneo superior. Bueno, esta infraestructura que tuve aquí tuvimos los Juegos Nacionales de 1987 y gracias a Dios se quedó la infraestructura. Pero el torneo ya con techado formal inicia en 1988. O sea, con techado, o sea que antes se jugaba al aire libre. Al aire libre, exactamente. Se jugaba en lo que le decimos aquí el Parque Radamés, Parque Manuel de Jesús Marcano. Sí. Discúlpenme que compare, ¿verdad? Sí. Una cosa con otra. Sucede y viene el caso que en el distrito hay un pequeño debate, porque cuando se jugaba en el Eugenio María de Hostos, que era el aire libre, y luego van al Palacio de los Deportes, prácticamente se omiten los campeonatos y números de los jugadores y equipos que jugaron. ¿Eso sucede también aquí? O sea, ¿aquí se cuenta desde el techado para acá o está todo globalizado? Desde el techado Desde para el acá. techado. ¿Pero por qué que hacen eso normalmente? Entonces, pero mira por qué, como quiera, cómo hago la reseña histórica de quién fue el primer presidente, porque tú sabes que esto es recabando historia que estamos para dejarlo plasmado. Sí, Porque lo que no se escribe, se olvida. se olvida. Entonces, en 1900 inicia con 5 equipos el torneo de baloncesto superior de San Cristóbal, el cual, a que tú no sabes quién era el primer presidente de la asociación cuando ya con techado. ¿Quién El era? ingeniero Rafael Salazar, Ok, actual intendente y administrador de GEI. ok. Entonces, ahí en ese inicio, ya ahí inician lo que son los clubes, los Buitres, que era el más viejo, por lo nuevo, Ciro Pérez, y 2 clubes de Jaina, que eran Centro de Jaina y San Agustín. Ahí ya podemos ver el primer campeón del torneo de baloncesto fue Ciro Pérez, enfrentándose al Club Centro de Jaina. Los refuerzos de Ciro Pérez ese primer año eran Freddy Sánchez, que era el refuerzo nacional. En el segundo año vuelve Ciro Pérez y se enfrenta con Centro de Jaina y Ciro Pérez sale campeón. Los refuerzos eran Freddy Sánchez y a que tú no me adivinas cuál era el otro. Ya, En el 89. ¿Ya eran 2 refuerzos por equipo? Un regional, Ok. Y un nacional. nacional. ¿Quién era el otro? Francisco Vargas, que era cariñosamente Pachico, Sí. de Barahona, era el refuerzo. ¿Quién fue presidente también de la Asociación de Maradona? De Barahona y presidente actual de los Plataneros en la Sí, Liga. en la Liga de Desarrollo, ok.
podemos seguir reseñando ahí que en estos equipos de Jaina tuvieron muy buenos jugadores, nativos, Sí. como era el caso de Manuel El Mono Durán, un gran rebotero que después tuvo en varios equipos. Eliezer Barrientos, un nativo excelente. Y pasaron refuerzos de la talla de que en paz descanse, como es el abogado ido a destiempo Rafael Ariza, Anulfo Sánchez Bien. de San Juan, Sí. José Maita Mercedes de San Agustín. Eso es para que tú veas su historia. Entonces ahí vamos a 1990. Vamos a 1990 en esa serie final en el cual Ciro Pérez derrota a Pueblo Nuevo, y los refuerzos de Ciro Pérez eran José Molina y Soterio Ramírez. Me llama fuertemente la atención de que tú mencionas que hubo al inicio 2 franquicias del baloncesto superior de aquí que provenían de De Jaina. Jaina. Y una de ellas, creo que Centro, dijiste, Centro. fue 2 veces consecutiva a la final contra Ciro Pérez. Ciro Pérez. Quiere decir que esa fue quizás la primera rivalidad que hubo en el TBS de San Cristóbal. Y yo quiero saber el por qué hoy en día no tenemos una franquicia de Jaina. Si habían 2 equipos. Si Jaina, Ellos se unen, si Jaina tiene tanto talento. San Agustín y Jaina se unen y forman un solo equipo de Jaina. Ya de pasar a tener 5 franquicias, se pasaba a tener 4 Ok. y forman una sola franquicia. Esta franquicia duró alrededor de 7 años y por un tema de división distrital, Jaina se retira del torneo. En el año 99 no, esa fue la última aparición del equipo de Yaguate, perdón. Pero Jaina y San Agustín forman un solo equipo. Ok. O sea, se forma una sola Cuando tú franquicia. hablas de división distrital, ¿a qué te refieres? Eso afectó porque aquí, cuando Jaina y San Agustín salen, entra Yaguate. No, En el año yo te digo, 93. cuando tú hablas de división distrital, significa que políticamente Sí. se dividió Jaina de San Cristóbal. Sí, es una Pero- división política. Pero no fue hasta ahí, porque, te explico. Después de la final de 1990, perdón, la final, porque hay que ir en contexto, la final Sí. de 1991, cuando gana, para ir ahí en el lapso, para no perderlo, cuando le gana Pueblo Nuevo a Ciro Pérez, con Felipe J. Payano y Junior Nova como refuerzo. Y ya que tú no sabes quién era el dirigente. ¿Quién? Santo Tito Ceballos. Santo Tito Ceballos. Santo Ceballos. Santo Ceballos, que es director técnico a nivel nacional. Nuestro Santo Ceballos. Mi hermano Santos Ceballos que me dijo, yo soy de San Cristóbal. Mira, y quiero hacer un pequeño break aquí para darle las gracias a las personas que me ayudaron con Por el supuesto. recuento histórico de estas informaciones, en lo que cual está mi padre deportivo, Víctor Guante, Víctor Guante. Santos Ceballos, Francisco Presinal, Pedro Díaz, cariñosamente La Regada, Osi Bolsar, que fue presidente, Ovaldo Osi Bolsar, presidente, y de verdad le quiero dar las gracias. Además, también tengo que aprovechar para darle las gracias a los patrocinadores, Por supuesto. que son muy importante. muy eso. importante. Residencial Isabela María, está Concresan, Raca Industrial, Aleida Cafetería. También tenemos a Mesías Lounge. Mesías Lobby, Oliver Santos. Se me escapa alguno, pero ahí lo iremos poniendo. Sí. El presidente de la asociación, Soberano el Café. licenciado Eddie Montán. Y a la asociación, claro está, nuestro hermano y amigo Eddie Montaz. Y sí. con Abasancri, que nos ha dado el apoyo para que esto pueda ser un hecho. Seguimos con la historia. Primero, ¿desde qué año usted está visitando el Polideportivo para ver el TBS? Desde el año 86. O sea, prácticamente Desde 1986. toda la historia del torneo. Prácticamente es la historia completa del torneo. Entonces, si yo le digo a Si usted, tú me preguntas,
A mí no me dejaban venir. No te voy- ¿Por A mí me qué? traían. ¿No te dejaban venir por qué? Antes era la fanaticada, ¿verdad, primo? Era muy ferviente. Sí, era muy efervescente. Se No era armaba- seguro para un niño. No era seguro. No, no era para mí. seguro. A Ya, veces para dejarlo ahí. uno medio se escapaba, pero era otro público, de verdad que sí. Entonces, ustedes que tienen ya de los años maravillosos viniendo al TBS San Cristóbal, si yo le pregunto a cada quien, ¿quién ha sido el refuerzo que más ustedes han disfrutado en el TBS de San Cristóbal? De manera personal. Históricamente, de manera personal. De manera personal. Tiene que ser un solo. ¿No puede decir dos o tres? Bueno, yo te voy a decir por equipo cuando teníamos 4. Aquí había un jugador. Yo era muy seguidor del equipo de Chicago Bulls. Ok. Y Ciro Pérez traía un refuerzo que aquí en San Cristóbal mucha gente no le relacionaba el nombre. Se llamaba Francisco Rusell. Y aquí le decían John Paxson. Ese era un refuerzo que levantaba pasiones. Pueblo Nuevo trajo, la primera vez que yo vi a Otto Van Troy, yo decía, trajeron un NBA al Polideportivo. Trajeron Increíble, un NBA increíble, al Otto. Polideportivo. Igual que pasó cuando la primera vez que vino Hansel Salvador. Kikima. Si tú me... Ay, perdón. Indiscutiblemente, Jan Michael con Madre Vieja. Aquí faltaba pueblo cuando Jan Michael venía a jugar aquí. La cantidad de personas que se trasladaban del distrito, peloteros de Grande Liga, el equipo de voleibol de la Reina del Caribe, venía aquí viernes y sábado a ver los enfrentamientos de Madre Vieja con Jan Michael capitaneando ese equipo. Stop ahí. Tú sabes que hace un par de semanas hubo un debate en un famoso grupo de WhatsApp que estamos. Claro. El tema de quién en su momento atraía más público, Jack Michael o Hansel Salvador Kikima. En contexto, aquí en San Cristóbal, ¿cuál de los dos? Elige uno. Tú que lo viviste los dos, lo palpaste. Es difícil la pregunta. Estaba difícil, pero de manera particular te puedo decir que Jan Michael Martínez. Jack Michael Martínez, por Mira, encima de Kikima. aquí nos vamos a ir un poquito delante en la historia, pero aquí sucedió algo en una final del 2012, que en esta cancha, Jack Michael, y corroboro aquí con eso a mi primo, creo que Jack Michael, vino a practicar una final contra Ciro Pérez, en la cual las gradas se llenaron para verlo practicarlo a él y a Juan Coronado. Y cuando él metía una bandeja, la gente aplaudía. En la práctica. En la práctica. Okay. Pero no me quiero oír tanto porque es bueno oír Sí, vamos por episodio. por episodio. La misma pregunta a usted, los refuerzos que Mira. más le llamaron su atención. A mí, cuando yo era niño, aquí vino un refuerzo. Él vino primero con Ciro Pérez, pero luego vino con los Huites. Ese me gustaba, mi Omar Hernández de San Pedro de Macorís. De San Pedro Un de saludo, Macorís. Omar. Y nosotros niños nos poníamos, uno decía que uno era Rafael Disla, y yo decía, yo era Omar Hernández jugando. Sí. Ese hombre tenía unos movimientos y de verdad me encantaba él. Pero volviendo al recuento de la historia, Dale. nos vamos a esa gran final de 1991 cuando Pueblo Nuevo le gana a Ciro Pérez. A Ciro Pérez. Pueblo Nuevo tenía un trabuco. Jay Payano como refuerzo, Junior Novoa, tenía a Tomás Jordan, un refuerzo que no jugó mucho aquí, pero era considerado de los mejores. Ese hombre tenía una yompa, él vive en el extranjero, un saludo, Tomás. Tenían a Juan Carlos Martínez Gongorocho, un jugador de algunos 6'9", 6'10" de Yaguates. Excelente. Era un gran equipo, que fue una gran batalla. Entonces, en 1992, Ciro Pérez le gana la primera final que se enfrentan Ciro Pérez y los Buitres. Y los refuerzos de Ciro Pérez eran José Carrión Sí. y Soterio Ramírez. Y Soterio Ramírez. Soterio. ¿Tú sabes dónde celebraron ese campeonato? En su juventud. ¿Dónde? En un supermercado que tenía mi padre que se llamaba Don César, allá arriba en Lonova. Pero ¿y por qué la celebración ahí? Porque estaba en la Constitución, un centro Una avenida principal. en la avenida principal.
Y bueno, del parque para arriba, aquí se dividen los sectores. Del parque para arriba es de Ciro Pérez y del parque para abajo de los otros clubes. Como ahora recuerdo, ganó Ciro Pérez y ahí fue esa celebración. Bien. Excelente. Luego de ahí, que ustedes recuerden la primera rivalidad centrada, que todo el mundo quería ver esos partidos, aunque sean regular, en el TV de San Cristóbal. Bueno, aquí se crearon rivalidades y históricamente se menciona mucho la rivalidad de Pueblo Nuevo y Ciro Pérez. Pero en el año 93 hubo la inclusión de un equipo que trajo muchas pasiones por el trabuco que tenía. Ahí estaba Carlos Gongo, Onasi de la Cruz, que es el equipo de Yaguate, que era un equipo que dejaba el corazón en cancha. Y la rivalidad que creaba ese equipo con los demás tres, incluyendo Ciro Pérez, que ya hubieron jugadores que tenían situaciones personales, pero dentro de cancha, por el tema de la competitividad, que eran Ciro Pérez y Yaguate. Cada vez que Yaguate venía, que era uno de los equipos que traía una audiencia inmensa, o sea, Yaguate venía aquí y aquí se mudaba Yaguate en el polideportivo. Y la pasión que se sentía enfrentar esos dos equipos, teniendo Ciro Pérez a Duzamé Corporán, a Julio Solano, a Jorgito Miniel, más los refuerzos que traían por año. Y venía entonces Yaguate con Carlos Gongo, con Onasi de la Cruz. Eso era una cosa increíble. Aquí faltaba polideportivo para la cantidad de gente que entraba. Y era una cosa que era fuera de serie. Se puede comparar en esos tiempos con la asistencia que tiene el polideportivo cuando los Titanes están jugando en cancha. Se puede comparar. El polideportivo en su estructura, Mira, ¿ha tenido modificaciones para poner más fanáticos o siempre ha sido la misma cantidad que Siempre ha sido la misma. Oye, mira, ahorita cuando hablamos de los refuerzos, aquí vinieron refuerzos, porque yo te quiero ir dando los refuerzos por año. Dale. Aunque no que sale un año mono, no, como así, como lo estamos hablando normal. Sí. Pero aquí vino Domingo Rosario, el Chapo, con los buitres, el feo. Domingo Rosario de San Pedro. De San Pedro de Macorís. Que jugó también con Mauricio en la capital, sí, leyenda. No, leyenda. Aquí han venido muchos refuerzos de mucho nivel. Mucho. En 1993, entonces entra Yaguate. Sí. Si no se me olvida, entra Yaguate. Y Yaguate gana su primer campeonato. El mismo año cuando El mismo año que entra, gana el campeonato. El refuerzo, su refuerzo era Duquela, que era jovencito, era de un refuerzo ese año. Entonces, al año siguiente, en el 1994, por cuestiones de daño en la infraestructura y el tabloncillo, no se realizó. No se realizó. Entonces, en el 1995 viene esa gran final de Ciro Pérez y Yaguate. De nuevo. Ese Duzamé Corporán, que es un gran jugador de aquí. Sí, lo he escuchado mencionar muchas veces. Una suspensión, y cual él regresa. Él estaba en los primeros años del equipo. En cual él regresa, ese año ya la suspensión es quitada. Me acuerdo yo que Ciro Pérez trae como refuerzo a Carlos Collado y Rafael Disla. Teníamos ese gran armador que era joven, Julio Lora Pocholo, que era considerado el mejor armador hasta que llegó José Alberto Corporán. José Alberto Tomo Corporán. Jorgito Miniel, Philly. Pero de aquel lado, ese año Pueblo Nuevo y Ciro Pérez tuvieron una encarnizada serie final que trajo a Otto Van Troy. Que fue por un forfait que se decidió, me acuerdo yo, ese juego, y pasa a Ciro Pérez a la final. ¿Y por qué el forfait? Problema, como decimos, lío en el buen ardor. Entonces tú le haces una pregunta al primo César ahorita. Los eternos rivales, esto es parte de esto, estamos en vivo. Normal. Los eternos rivales del baloncesto de aquí son Ciro Pérez y Pueblo Nuevo. Pero después se creó una gran rivalidad entre Ciro Pérez y los buitres. Entonces Ciro Pérez, como el Licey aquí, hay que decirlo, tiene Repíteme eso. Ciro Pérez como el Licey en San Cristóbal, como el Licey aquí en San Cristóbal, tiene un eterno rival y un grande rival. Defíneme eso. ¿Cuál es el eterno rival? Pueblo Nuevo, los amarillos, los avipones. Y el gran rival es los buitres, que te voy a decir por qué de todas las finales que nos enfrentamos y todos los enfrentamientos. Entonces, en esta gran serie final, Yaguate tenía a Onasi de la Cruz, apodado el Marciano. El Marciano. Tenían a
Oscar Rodríguez Cacón, Cacón. cariñosamente El zurdo. Cacón, el zurdo de oro. Para mí, el mejor tirador de 3 del Wide Open, te la tiraba de la línea del voleibol. En ese entonces. En ese entonces, Con la zurda. un combo guard, wow, increíble. Mi saludo, Cacón, hermano, de verdad. Tenía nativo también a Carlos Gongorocho, que después su hermano, te voy a explicar más adelante, Carlos Martínez, que jugó con la selección. Sí, claro. Carlos media 6'10". Carlos Martínez, que es de los Prados. Sí, y Juan Carlos Martínez Gongorocho. Entonces trajeron como refuerzo a Otto Clemente Otto Clemente. y a Juan Carlos Eusebio, cariñosamente, Cacalo. Cacalo. Y le ganan a Ciro Pérez en un séptimo partido. Ya tú te puedes imaginar eso. Gana Yaguate esa gran final, como su dirigente era Fernando Tevez. Uy, leyenda. Esa final Cacalo Después- parece que estaba jugando solo en la cancha. Mi primo, Cacalo. sí, Acabó. acabó. Después, al siguiente año, Ciro Pérez viene y le gana era con un refuerzo, y le gana a Yaguate. Julio Solano, gran jugador de nosotros, estaba jugando fuera del país, vuelve y se introduce. Ciro Pérez le gana a Yaguate. El refuerzo de Ciro Pérez era Ojito Paulino. No. Ramón Ojito Paulino era el refuerzo. Ok. Que entra por una lesión de Francisco Rusel en ese año. Sí, yo creo que es así mismo. Sígame preguntando, que aquí estamos. No, yo vine a aprender. Síguenos preguntando. Ojito vine a Paulino aprender. entra por una lesión de una rodilla que tenía Francisco Rusel, estaba jugando lesionado y se lastimó. A él lo sacan del juego y al día siguiente traen a Ojito Paulino, entra a la cancha con una mochilita de tirito. Y en la práctica Ojito Paulino se para abajo del lado y aplaude para que le echen la bola. Ese señor tenía 2 perines abajo. No, eso era increíble. Cuando ese señor se gavió de lado, entonces fue abajo, Ese hombre volaba literal. volaba. Tú sabes que ya la nueva generación sabe e identifica a San Cristóbal como una gran creadora de estelares. Varios, inclusive, han sido seleccionados nacional. Otros están ya cansados de rodar a nivel nacional en todos los torneos reforzando. Podemos citar la última gran estrella, Yacel Pérez, Sí. la más reciente estrella de San Cristóbal. Pero anterior a esos, José Tongo Corporán, anterior al Vikingo, habían jugadores que eran los dueños del poli en ese entonces. Yo Sí. quiero que ustedes me enumeren unos cuantos. Y si es posible, si pueden, Primo, me hagan un top. Comienza Ok, comienza usted. Yo le voy a hacer un top Comienza usted. de la generación, Pasada. no, pero de la generación pasada, antes de Rigoberto Mendoza. Antes de Rigoberto, exactamente. Porque en esa generación, como le estaba manifestando hace un momento, aquí los equipos, la audiencia que venía aquí era porque los equipos, cada uno tenían estrellas, que es como dicen ahora, eran taquilleros. Por ejemplo, Ciro Pérez tenía un equipo que yo siempre lo he dicho, que estaba conformado por jugadores que cumplían su rol y dentro de su rol y su posición eran estrellas. Dusamé Corporán, catalogado como uno de los mejores jugadores en este tabloncillo, por la versatilidad que manifestaba en cancha. Era un Lebrón aquí. Felipe Brea sí. Mackey, sí. Ok. El más Felipe Brea sensacional. Mackey, el hombre de las 4 esquinas, como le decían. Onasi de la Cruz con Yaguate. Pero entra Madre Vieja, Pero te voy a hacer un paréntesis ahí, porque es bueno recalcar a lo primero, para que no se te vaya el hilo. claro. Ahí es bueno mencionar primero a Roberto Lara, la Pantera. La Pantera. A mi primo, que en paz descanse, el Pai. Ay, se me olvida el nombre del Pai. Mi primo, la tablita, le decían, defendía todos los refuerzos. Negro Nina, Negronina. Pantera, Panterita, que era un gran armador que tiene Ciro Pérez. Por ahí tú tienes que mencionar a Tomás Jordan. Ahí tú tienes que mencionar a un tío de Enzo Melo, a Rolling, A Rolling. de los buitres, Sí, una yo superestrella. estoy manifestando la generación antes de Rigoberto Mendoza. Esos son antes. Bueno, todavía más pero para es atrás. bueno uno decirlo porque a uno se le escapa y después ellos dicen, coño, estábamos adelante. Wilkin Tejeda, que fue no el nos MVP dijeron. con Villa Francisca. Wilkin Tejeda. Wilkins, sí, claro. Sí. Julio Solano, que fue el primer jugador que sale del sabloncillo a ponerse la chaqueta de la selección dominicana.
¿Tú sabías Julio algo? Solano fue el primer selección nacional de San Cristóbal. Sí. Sí, tú sabes que Julio Solano reforzó en España, Ecuador, Uruguay y en Puerto Rico. Y Venezuela. Sé que él hizo una buena carrera internacional. Y eso no lo conocen. Y Julio, mi hermano, saludo de verdad. Y es bueno reconocerlo. Mío, Julio. Era refuerzo fijo de San Lázaro, de Villa Duarte. Sí. Selección nacional de nosotros. Un tipo con un IQ de basquetbol y un juego de espalda sea, increíble. Julio Solano fue la primera gran estrella de San Cristóbal. Que A salió nivel internacional y nacional. Sí. internacional. Tú sabes que ya aquí Pepe Rosón era de San Cristóbal, es bueno recalcarlo. Chicho Civilio, pero no hacían vida deportiva aquí. No hicieron Porque vida son de deportiva Jaina, aquí. porque a veces muchos de esos jugadores se iban a Se Santo trasladaban, Domingo. ajá, totalmente. Tú sabes que antes muchos jugadores jugaban como si fuera una especie de nativo que le permitía el distrito antes. No, porque el anterior distrito era prácticamente una liga nacional. Una liga nacional. Exactamente, una liga nacional.